Doctor Bejarano, gracias por estar en NotiSuper. Gracias a usted, Lilia, y muy reconocido de volver a ver a mi amigo Gabriel Ortiz, que ya veo que le salieron canas hartas. Yo lo conocí cuando tenía todavía el pelo negro, eso hace muchos años. Me complace mucho verlo de nuevo, doctor Gabriel. Cuánto me agrada estar con usted de nuevo, especialmente en estos momentos en donde usted va a poder hacer claridad en muchas cosas, porque resulta que las fiscalías ninguna fue capaz de descubrir que habían sido las FARC las que han matado al doctor Álvaro Gómez. Y además, lo más increíble es que el último fiscal, el penúltimo fiscal, tampoco vio nada. Y además, y hoy ha salido a decir que de todas maneras, todos los tipos, toda la gente que firmó el tratado entre gobierno y las FARC tienen que prácticamente desaparecer. Bueno, ¿cómo ve usted esto, doctor? Porque además a usted también lo han acusado. Mire, yo veo una situación muy peligrosa porque es evidente que hay una oleada de la ultraderecha colombiana encaminada a obstaculizar el proceso de paz. Y hay una cosa que está orquestada y dirigida desde el gobierno de Iván Duque con el apoyo de el fiscal Barbosa, y detrás de todo esto está el inquilino del Ubérrimo. Esto es una cosa que realmente obedece a una estrategia mucho más allá del gobierno. Esto es una estrategia de la más rancia ultraderecha para acabar con el proceso de paz, meter a la cárcel a los que se desmovilizaron y se sometieron al proceso de paz, impedirles que estén en el Congreso y desatar obviamente una situación insostenible, porque a la hora que a estas personas que se han desmovilizado, que están ensayando a meterse al proceso de paz, las sometan de nuevo a las cárceles y les incumplan el proceso de paz, pues obviamente no vamos a tener nunca cómo encontrar senderos de poder reconciliarnos y yo creo que ese es un camino supremamente equivocado, peligroso además. Usted se imagina que esas disidencias de las FARC, con Iván Márquez, con Santrich y con todos esos tipos que son pues obviamente unas personas complicadas, si mañana el proceso de paz se viene abajo con la tesis de Néstor Humberto Martínez de que es que hay que arrasar con todo, pues obviamente vamos a legitimar nuevamente las voces de la guerra. Sí. Y entonces ahora dicen que es que Santrich y que Iván Márquez son unos pobres pelagatos, que son cuatro gatos. Eso ya, ese menosprecio ya le costó al país lo que le costó, porque en el año 64, cuando bombardearon Marquetalia, no eran sino 20 guerrilleros, y después se volvió un ejército regular muy grande. Y de manera que si ahora van a menospreciar el proceso de paz y van a irritar a los que están en disidencia, yo le auguro al país una situación muy tensa, muy peligrosa. Mire, doctor Bejarano, para contarle a nuestra audiencia, que son muchos hispanos, muchos colombianos y además personas que se encuentran en muchas partes del mundo, para explicar un poquitico, la JEP fue creada especialmente para que los guerrilleros y para que las personas naturales y para que los militares y para que todo el mundo que había tenido que ver algo con el proceso de paz, pues dijera qué había hecho y entonces se entraba a valorar según unas pruebas si se perdonaba o no se perdonaba y qué delitos eran para poder acceder o a un castigo o definitivamente al perdón y olvido. Pero ¿por qué ahorita se presenta esto? Es que no entendemos. Es decir, si ya una de las cosas que está denunciando la FARC es que ellos asesinaron pues a una personalidad, a una persona política tan importante, ¿por qué no se la acepta? ¿Cuál es el meollo? ¿Qué es lo que está pasando? El meollo es el que yo le digo, que la ultraderecha colombiana lo que quiere es que no haya proceso de paz, que a estos personajes que se han reincorporado a la vida civil los sancionen, los metan a la cárcel. Y hay otra cosa muy importante que es la que yo creo que la gente no ha tenido en cuenta.
Detrás de todo esto, la ultraderecha está protestando. ¿Por qué? ¿Usted cree que es por el principio de que se van para la cárcel solamente esos exguerrilleros? No, es porque obviamente detrás de todo esto hay que hacer una gran revisión del tema agrario en el país. El tema de tierras es lo que finalmente mueve a mucha gente en el país a que no esté de acuerdo con el proceso de paz. Los grandes terratenientes que han bañado de sangre este país, los grandes terratenientes que se opusieron al proceso de paz, los grandes terratenientes que saben que si este proceso de paz avanza, se implementa, va a haber aquí una revolución agraria, que es la única manera como puede haber paz. Y ese es el verdadero meollo. No vaya a creer usted que es porque estos terratenientes ahora están preocupados porque queden libres unos señores y que no vayan a la cárcel por el crimen de Álvaro Gómez. Yo creo que eso es lo de menos para ellos. Lo importante, lo que es trascendente aquí es que si esta cosa se desarrolla como tiene que desarrollarse el proceso de paz, el tema, el movimiento en el tema de tierra va a ser muy grande y a eso no le jala esta ultraderecha. No están dispuestos a ceder un centímetro de tierra. Eso es realmente lo que hay detrás de esto. Sí, Doctor Angelita. Bejarano. Angelita va a preguntar, pero tiene que prender el micrófono, Angelita. Qué pena. Doctor Bejarano, buenas tardes. Con respecto a lo de las tierras, así como el gobierno de ultraderecha no va a ceder un punto para ese proceso, digámoslo así, en el área del Cauca tampoco estamos dispuestos, a ceder para que hagan lo que quieran con las tierras del Cauca. La pregunta que yo tengo para su merced es, ¿qué opinión tiene usted con respecto a las tierras del Cauca? Pues mire, yo creo que por ahí debe empezar, por ahí, por el sur de Colombia va a empezar o la reconstrucción del país o la revolución, porque son zonas que realmente están muy afectadas. El Cauca es un departamento muy importante que vive de sus recuerdos pasados y es tal vez el único departamento en Colombia que no tiene clase media, porque la clase media es hija de la industria. Y allá no, allá o la gente son personas que vienen desde la época de la encomienda con bienes y con privilegios, o la gente muy pobre. Y entonces eso ha creado allá una mezcolanza muy complicada, que un buen día de estos, allá vamos a tener una situación de una explosión social muy grande. Y créame que mucha gente en el Cauca está sintiendo lo mismo que en otras regiones del país. No hay que buscar o no hay que permitir, mejor, que ese tema de las tierras se termine resolviendo. Ese es el gran problema que hay en el país. Y en el Cauca, ni más ni menos. Y en Nariño también. Doctor Bejarano, ¿cómo le parece este contraste? Las FARC, que estuvieron al margen de la ley un poco más de 50 años, están empezando a poner la cara, a reconocer, por ejemplo, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Qué pasa del otro lado con quienes dicen que han estado dentro de la ley, que han jurado sobre la Carta Magna de Colombia respetar y hacer respetar la Constitución, que impone el deber de velar por la vida, honra y bienes de los colombianos, los que tienen que responder por los desplazados, por los desaparecidos forzosos? ¿Qué cabe esperar en este caso, doctor Bejarano? Pues no le entendí muy bien la pregunta. Su pregunta es ¿qué cabe esperar de quienes han estado dentro de la ley? ¿Qué comportamiento deben tener ahora que viene un grupo? Mire, las personas que han estado dentro del marco de la ley no pueden cambiar de actitud. Ellos tienen que seguir dentro del marco de la ley y no pueden sublevarse ahora que hay unos atisbos de paz, porque si estas personas, los militares, los policías, la gente de bien, decide darle un portazo a la paz, lo que están generando es una situación que va a generar violencia. Y yo creo que nadie quiere eso, salvo las personas que no quieren que en este país haya verdaderamente reconciliación y que no les toquen sus privilegios, ¿no?
De manera que a mí me parecería la peor solución de que las personas que han estado siempre dentro del margen de la ley ahora se sientan resistidas a cumplir la ley porque resulta que unos guerrilleros han tenido perdón y han tenido la posibilidad de reincorporarse. No, ese es el camino del proceso de paz y la gente que estaba en la legalidad no puede cambiar de actitud, tiene que sumirse y tiene que sumarse a esa legalidad de ahora con unos insurgentes que ya dejaron de serlo y que están incorporados a la vida civil. Doctor Doctor Ramiro Bejarano, Bejarano, sí pueda. hay una cuestión que es esta. Todos sabemos que el acuerdo de paz es un acuerdo de Estado. Esto está por encima de una cantidad de cosas que venían manejándose simplemente por la justicia, por no sé qué. ¿Por qué ahora tratan de eliminar la JEP para sacar del cuerpo a un acuerdo de Estado que tiene que respetarlo cualquier gobierno que venga, no sino dos más? Todo está atado a lo mismo. Yo creo que esta circunstancia de alzarse contra la JEP, que es un experimento muy acatado en el mundo entero, es la primera vez que se hace una justicia especializada para recibir a unas personas que estaban en situación de rebeldía. Y yo creo que eso va a seguir porque aquí hubo un infortunio muy grande. Lo primero fue la derrota en el plebiscito que le ha dado gasolina a los uribistas que dicen que se violó la voluntad popular, lo que no es cierto, porque Santos salió y reconoció la derrota. Lo que hizo después de la derrota fue un acuerdo con los ganadores, que luego sometieron al Congreso. Entonces, superaron esa circunstancia. Y luego de eso, entonces, se han empeñado en torpedear todo. Y las cosas que han hecho para supuestamente implementar el proceso de paz son mínimas, son absolutamente mínimas. Entonces, el país ¿a qué está asistiendo? El país está asistiendo lenta y perceptiblemente a una situación en la que lo que se ve es que hay un sector del país que no quiere que haya paz, que no haya reconciliación, que se eche para atrás todo. Eso sería una locura gigantesca, es volver a armarse y a tener el país en pie de guerra. Doctor Ramiro Bejarano, pues de acuerdo con esa versión que presentaron Gonzalo Guillén, Julián Martínez de la Nueva Prensa, pues habría un complot para poder llevar a la cárcel a tres importantes personalidades de Colombia, al doctor Samper, Néstor Samper, al doctor Horacio Serpa y a usted. Y la pregunta que a mí me asalta es, ¿cuántos inocentes, cuántas personas inocentes, se nos volvió costumbre a nosotros los colombianos, los hacen ir a las cárceles de una manera increíble? ¿Usted qué opina de todo esto? Mire, esa es una cosa terrible porque en esto hay que señalar a muchos responsables. En primer lugar, cuando el procurador Ordóñez estaba de procurador, su delegado para el manejo de este proceso de lo de Álvaro Gómez era un tipo siniestro que hoy está en la fiscalía también manejando este asunto, Gabriel Ramón Jaime Durán. Desde aquella época empezó ese personaje a tratar de vincular al gobierno de Samper, y a eso se suma esa delirante actitud de la familia Gómez de vincular como responsables de ese crimen a Serpa y a Samper y últimamente a mí, con el argumento de que hay pruebas de perfilamientos y seguimientos a partir de una cosa que es absolutamente anodina. En una entrevista que le habían hecho al doctor Álvaro Gómez Hurtado en una revista de circulación restringida, creo que era de Diners o Credencial, el director de inteligencia de la época anotó en un papel, en un post-it, una nota para un agente de inteligencia diciéndole, por favor, lea esto, al que no quiere caldo le dan 2 tazas, y le decía, lo primero es en serio, lo segundo es en broma. A eso, ese muchacho Enrique Gómez le ha dado la interpretación de que eso era un perfilamiento y era la prueba de los seguimientos. Imagínense la tontería, un perfilamiento es una biografía que se le hace a una persona, de saber quién es, con quién se reúne, etcétera. Y un seguimiento es establecer de dónde a dónde se mueve. Ese documento no prueba absolutamente nada, pero con base en eso han venido inflamando la opinión, y entonces lo que revelaron hace 3 días, una periodista me llamó y me dijo, doctor, tengo información de que la fiscalía va a sacar una noticia
diciendo que que encontraron las pruebas de los perfilamientos y los seguimientos y lo van a enredar a usted. Y al otro día, y ese mismo día sale un señor que antes era el escribidor oficial de Carlos Castaño, que tiene un portal infamante que se llama Ernesto Yanjure, con los irreverentes que todos los días saca una cosa en contra mía. Ya entre otras cosas me aburrí de estar soportando esa agresión. He buscado y he contactado a un abogado en los Estados Unidos porque voy a proceder judicialmente también contra él. Ya no me soporto más esa campaña de desprestigio y de difamación de una persona que no tiene ninguna autoridad moral como ese señor Yanjure. Imagínense usted, un tipo que lo votaron del Espectador porque se estableció que él le consultaba sus columnas a Carlos Castaño. Ese es el personaje que quiere dirigir la ética. Y entonces, después de eso viene el artículo de Guillén, donde dicen claramente que Guillén y Julián Martínez que hay un complot. Entonces yo dije, esto tiene ya una cosa muy, muy evidente, pues ya están en los medios circulando esta versión. Entonces no vacilé, le formulé una denuncia penal a Duque y a Barbosa, porque es que la noticia dice que ellos son los que están metidos en eso, y yo lo creo, porque es que Duque cuando posesionó a Barbosa le dijo, por favor, ocúpese del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, y todas sus posturas recientemente son iguales. Las posturas van encaminadas a decir que en el tema de Álvaro Gómez la JEP no tiene prevalencia, como si él fuera magistrado. Entonces le formulé denuncia penal a Duque y a Barbosa ante la Comisión de Acusaciones y le formulé denuncia penal a Uribe y a ese abogado siniestro Cadena, que es quien también menciona este artículo, son las personas que estaban conectadas buscando testimonios en las cárceles extranjeras para que exoneren a su hermano y por ese camino buscar la forma de incriminar a una gente que no tiene nada que ver en el crimen de Álvaro Gómez. Mire, no se había visto delito superior en la historia de Colombia. Un expresidente de la República con un presidente de la República, un fiscal general de la Nación, involucrados en semejante complot contra un expresidente de la República, contra un exministro y contra un columnista que le resulta incómodo, como soy yo. Entonces yo decidí, yo no me voy a soportar esto. A mí me matan parado. A mí no me van a ultrajar de esa manera. Yo no soy ave que se intimide frente a esa circunstancia. Y por supuesto que denuncié penalmente y también he demandado civilmente al muchacho ese Enrique Gómez Martínez por decir una cantidad de atrocidades y voy a reformar esa demanda para incluir en ella a Mauricio Gómez. Es que yo creo que esto no puede seguirse manejando como lo ha pretendido la familia Gómez y lo pretende el gobierno, es lanzando un lodazal frente a todo el mundo y que nadie proteste. No. Eso ya, y no más. Eso no puede ser así. Entonces, sí, yo creo que yo he hecho lo correcto, yo he hecho lo que un ciudadano que es abogado puede hacer, que es accionar. Y yo creo que esta es una lucha que va a seguir. Ellos dicen que tienen preparado un acto monumental el próximo 2 de noviembre, que se cumplen los 25 años de la muerte del doctor Álvaro Gómez, donde van a hacer un acto fastuoso, allá donde van a sacar las pruebas supuestamente de que fue el gobierno de Samper el que mandó a matar a Álvaro Gómez, en lo que obviamente están despistados. El gobierno no tenía ningún interés en asesinar a Álvaro Gómez por muchas razones. Primero, porque en el gobierno estaba Samper, Serpa, estaba yo, que no somos ningunos asesinos. Nosotros no pertenecemos a esos dictadores de los años 50 que eso sí ejercían la dictadura con plomo, con revólver. Y segundo, porque es que el doctor Álvaro Gómez fue aliado del gobierno hasta el mes de agosto del año 95. Entonces decir que el doctor era un crítico implacable del gobierno y que cada editorial de Álvaro Gómez estaba tumbando el gobierno, eso no es cierto. El doctor Álvaro Gómez era una persona muy importante, había sido muy importante, sí. Pero cuando ya él empezó a escribir esos editoriales, ya en la opinión pública el dicho del doctor Álvaro Gómez no influía. Había otros columnistas mucho más importantes, Enrique Santos, María Isabel Rueda, estaba una cantidad de columnistas. Y lo más importante es que además el doctor Álvaro Gómez tenía un sobrino en el gobierno, el doctor Daniel Mazuera Gómez.
Entonces, Sí, ¿a quién exacto. se le ocurre que un gobierno va a matar a un líder político que sin duda se había vuelto contra el gobierno, pero no era, el gobierno de Samper no se iba a caer por los editoriales ni por las rabietas de Álvaro Gómez? No, no, eso no iba a pasar. Doctor Bejarano, pero es decir, pasaron tantos años en donde no había sino primero dos asesinos de el doctor Álvaro Gómez y luego usted al final. Eh, ¿Cómo se explica que todos los cuerpos de seguridad del Estado que pasearon durante todo ese tiempo no se hubieran dado cuenta de cuál era la verdad y tuvo que venir un acuerdo de paz que permitiera abrirle los ojos al país y decirle, mire, aquí están, pero con todo y eso, ¿por qué se trata de insistir en que fueron los mismos que venían culpando durante todo este tiempo? Yo creo que es una conjunción de errores. Lo primero que yo creo que le pasó al país es que la fiscalía de entonces no quiso investigar el reclamo del gobierno acerca de que había una conspiración contra el gobierno. Eso no se investigó porque en su momento el fiscal Valdivieso estaba en Estados Unidos de una visita oficial y desde allá dio una entrevista por radio y cuando y le preguntaron, el gobierno de Samper dice que aquí hay una conspiración para tumbar al gobierno y el fiscal de allá dijo, no, eso es un invento del gobierno de Samper, eso es una cortina de humo y nadie investigó. Y sí había allí una cosa encaminada a tumbar a Samper. Ahora bien, cuando matan a Álvaro Gómez, yo no tengo duda, a pesar de lo que hizo la FARC, yo no tengo duda de que detrás de ese crimen están militares. Lo que yo creo es que esos militares debieron tener alguna alianza con fuerzas de la insurgencia. Y yo creo que lo que seguramente va a resultar en esa comisión de la verdad es que Tiro Fijo tenía algún grado de infiltración en las fuerzas militares. Yo sigo creyendo que fueron militares. Lo que ya tengo duda es que detrás de ellos estaba la poderosa organización de las FARC. Que, fíjese usted que, a diferencia de lo que ha pasado con lo que dice la familia Gómez dice que al doctor Álvaro Gómez lo mataron una cantidad de narcos. Entonces menciona a Orlando Henao, al director, al coronel de la policía retirado Danilo González, todos muertos. En cambio, la FARC lo que ha dicho es, y lo que dijo Lozada en una entrevista que salió publicada ayer, dice que la persona que hizo los disparos el 2 de noviembre está viva y que va a comparecer allá a la Comisión de la Verdad. Ojalá que eso así ocurra. Y Sí. yo creo que ¿por qué pasó todo esto? Aquí hay una gran responsabilidad del Estado, claro, porque no Sí. lograron establecer eso. Pero sobre todo de la familia Gómez. Es que la Sí, familia doctor Gómez Bejarano. se casó hace 15 años con la tesis de que era el presidente Samper Sí, y su gobierno, y no han dejado. Y como ellos son tan poderosos, y entonces tienen acceso a los medios de comunicación, y van a los medios de comunicación y repiten todas locuras, el país en estos 15 años ha venido estupefacto pensando que en verdad Samper y Serpa mandaron a matar al doctor Gómez. bueno, y lo otro, doctor Bejarano, es que no existe de pronto un interés económico, mientras que un asesinato sea un asesinato del Estado y no sea de las FARC o viceversa. ¿No existirá ahí un complot precisamente para algunos recursos por parte de la familia? Lo que ha dicho el doctor Samper y el doctor Serpa, y algún dato que yo seguramente en mi columna voy a mencionar el próximo domingo, es que la familia Gómez tiene un interés económico. Y eso parece verosímil por una razón, porque es que, ¿cuál es la razón por la cual ellos quieren que se decrete que hay un crimen de Estado? En este momento hay una persona condenada por el crimen de Álvaro Gómez. Eso les dificulta a ellos que se declare el crimen como de Estado. ¿Y por qué quieren ellos que el crimen se declare de Estado? Por una razón, porque si se declara crimen de Estado, entonces ellos tendrían abiertas las puertas de los tribunales para demandar al Estado por una indemnización patrimonial. Y yo creo que por todas las circunstancias que hemos venido a conocer, ese cuento parece verosímil. Sí, ahora, doctor Bejarano, yo le quiero hacer otra pregunta con referencia a lo siguiente. ¿Qué interés tendría las FARC al decir una mentira?
Sí, eso también, la familia Gómez, como dice Duque, que le decía al papá de él, el que se las hace, el que las hace, el que las hace se las imagina. Ellos salieron a decir que es que las FARC y el doctor Samper tienen un concilio, un acuerdo para efectos de que las FARC vaya a reconocer ese crimen, porque según la familia Gómez, entonces quien confiese ese crimen no va a pagar cárcel. Están equivocados, porque el compromiso de la JEP es obviamente reconocer verdad para que haya justicia, para que haya reparación y no repetición. Quien confiese ese crimen va a tener que someterse a la justicia de la JEP, que es una justicia sin duda benigna, pero no es impunidad. Van a tener que pagar cárcel, aunque sean 5 años, pero van a tener que pagar cárcel. Entonces, la familia Gómez cree que es que las FARC hacen ese acuerdo con Samper para que poner a salvo a Samper. ¿Y a título de qué las FARC, que combatió a Samper y combatió a Serpa, le iban a hacer semejante favor a Samper? Eso no tiene ni pie ni cabeza, por supuesto. Y Doctor Ramiro ahora, Bejarano. sí, Orlando. Gracias. Doctor Ramiro Bejarano, en todo este proceso se ha dicho de todo. Y usted ya en esta entrevista pues nos ha dado unos matices muy importantes. Algo que me llamó mucho la atención es que el periodista Mauricio Gómez lo acusó a usted de, cuando fue director del DAS, estarle llevando narcos a Santiago Medina. ¿Usted qué le responde a eso? Que es una acusación supremamente grave. ¿Y a dónde cree que va a parar todo esto? Mauricio Gómez no lo dijo fue Enrique Gómez. Eh, eh, yo Enrique se lo Gómez, escuché el a Mauricio abogado. Gómez. Y Sí, yo lo... ¿Ah? yo se lo escuché a Mauricio Gómez. No, En no. Revista Semana. Bueno, Sí, yo por eso, sí. imagínese usted esa locura de que yo llevarle narcotraficantes a Santiago Medina, eso es un disparate mayúsculo. Eso se lo di yo a Enrique Gómez y por eso lo demandé. Ahora que usted me dice que eso también lo ha repetido ese delfín funesto de Mauricio Gómez, lo voy a demandar a él también. Lo voy a incluir, eso es una mentira gigantesca. Es que yo no estuve, ¿sabe cuál es el problema mío? No es que yo haya sido director de las, es que yo sea el columnista que les mortifica a ellos. Ese es el gran problema de ellos, ¿no? Pero gracias por contarme eso que dice usted que dijo este señor en la revista Semana, porque con eso lo voy a demandar. Esos tipos Gómez tienen que acostumbrarse que este país no es de ellos y que hay gente que le protesta a las arbitrariedades y a esas alevosías con las que ellos creen convencer a la opinión, como si no hubiera un pasado siniestro que el país todavía recuerda de lo que fue el gobierno de Laureano Gómez, que es lo que quieren repetir ahora. En última es eso. Doctor Bejarano, en cuanto a la JEP, primero partido de oposición, ahora partido de gobierno, no cesan los ataques contra la justicia transicional. Pero resulta que delegados de la Corte Penal Internacional que visitaron Bogotá entre el 19 y el 23 de enero de este año expresaron directamente a la JEP su respaldo. Querría decir que los que se oponen a la paz y a la JEP están solos contra el mundo. Pues mire, están en la postura equivocada, por decirlo menos, porque si la Corte Penal Internacional le ha dado el visto bueno a ese sistema de justicia, que le repito, es inusual en el mundo. Nunca antes se había construido un sistema de justicia para albergar y juzgar los crímenes de los insurgentes. Eso no había ocurrido jamás en el mundo. Yo creo que ellos se están quedando solos. Ahora, ¿yo qué pienso? El país está atónito con esto que está pasando. ¿Cómo es posible? Esa cosa, ese complot en el que están comprometidos el doctor Duque, está comprometido el fiscal, está comprometido el doctor Uribe, está comprometido el señor Cadena, y yo creo que mucha más gente, para incriminar a unas personas con el fin de aliviarle los procesos judiciales al hermano del doctor Uribe. Eso tiene escandalizado al país. Es que nunca antes había ocurrido una cosa tan grotesca como esa. Utilizar el aparato del Estado para fabricar crímenes. Esos sí son crímenes de Estado, en los que estarían incurriendo Duque, Barbosa y todos ellos, todo por cuenta de que el doctor Uribe necesita hacer, yo no sé cómo es que es el acuerdo que él piensa que le puede salir bien para que metiendo a unas personas en el crimen de Álvaro Gómez, entonces se le alivie la situación judicial a su hermano. Es que eso es una locura. Y entonces están mostrando la peligrosidad
el doctor Duque, que inicialmente tenía fama de ser una buena persona, no lo es. Él es un mandatario lleno de odio, lleno de venganza, una persona de todo, un presidente que es para desmarse a un complot de estos tan sucio, es francamente una deshonra para la nación, pero sobre todo para la historia. Pues doctor Bejarano, usted nos ha abierto una cantidad de luces para poder entender lo que está pasando en este momento. Y desgraciadamente, quienes creíamos en la paz o creemos en la paz o consideramos que Colombia debe hacer los esfuerzos más grandes por llegar a la paz, vemos que aquí hay como un obstáculo para cada solución que hay en favor de la paz. Esperemos a ver, doctor, a ver si en poco tiempo que nos queda, logremos de verdad que llegar a una convivencia pacífica y a que desaparezca el odio en Colombia. Muchas gracias, doctor Bejarano, por haber estado con nosotros y de verdad nos gustaría tenerlo con más frecuencia acá en nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a sus oyentes y a todos los que han estado en la mesa con usted haciendo esta entrevista. Muchas gracias. Muy Doctor amable, Bejarano, doctor. finalmente yo le quiero agregar algo. Es decir, ¿hay un organismo internacional que nos pudiera salvar o salvar el proceso de paz? Porque eso sí nos parece supremamente peligroso y lo que ha pasado en estos 4 días, como lo decía al comienzo, es mostrar que definitivamente hay gente decidida que se acaba porque se acaba el proceso de paz. ¿Qué entidad internacional pudiera ayudar? Hombre, a mí me parece que son muchas las entidades que pueden ayudar. La OEA, sin duda, tenemos un embajador siniestro ante la OEA, que es el señor Alejandro Ordóñez, enemigo de la paz. Puede ser las Naciones Unidas, puede ser la Corte Penal Internacional, muchas entidades que pueden venir en el proceso de paz. Es que la comunidad internacional, yo creo que hicieron el proceso de paz, le clavaron el premio Nobel a Santos y creyó que todo estaba resuelto. No, ese es el principio nomás. Y de resto hemos tenido que recorrer un camino muy accidentado y muy peligroso. Pero ojalá que los colombianos recapaciten, las personas que votaron por el no. Yo creo que el gran error que cometió Santos, y yo lo advertí muchas veces en la columna, fue haber convocado a ese referendo. Y yo creo saber por qué se equivocó Santos. Santos pensó con buen criterio, seguramente, que con ese plebiscito él iba a enterrar a Uribe, porque Uribe venía de perder las elecciones regionales, no había ganado sino en el Casanare. Y si él hubiera perdido el referendo, había quedado desaparecido por completo políticamente. Pero resultó que no. Ganó electoralmente y eso lo revivió. Y entonces vieron pues todo lo que pasó y han puesto a este muchacho Duque aquí, que es una persona que realmente lo que ha mostrado es que tiene un perfil violento. Es un hombre capaz de todo, sobre todo de hacer cosas que ofendan la dignidad de la nación. Doctor Bejarano, muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Nos abre los ojos sobre lo que está pasando y ojalá que lleguemos a una convivencia pacífica los colombianos, a ver si este país sale adelante, porque está la riqueza que tenemos, pero que no se puede aprovechar precisamente por eso. Mil gracias, doctor, y lo esperamos de nuevo aquí en cualquier momento, ¿sí? Muchas gracias y tengan buena noche.